Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren bien. Para esta ecuación vamos con un ejercicio de equilibrio de cuerpo rígido. Se trata del ejercicio 529 de la física de Tippens, que nos plantea una viga horizontal de 6 metros. Esta es la viga BC es horizontal y tiene 6 metros de longitud y pesa 400 newton. El peso de ella son 400 newton. Gira sobre un pivote fijo en la pared, como se observa en la figura. Entonces aquí en B está pivotada y ella puede girar. De esta manera, fíjense. Ahí alrededor del pivote, ella puede pivotar así, alrededor de ese punto, ¿no? Obviamente sin ese punto moverse. Bueno, dice, y la viga está sometida o está sostenida por un cable en un punto localizado a 4,5 metros. Entonces este es un cable que está a 4,5 metros del extremo B. Listo, ahí está. Desde el extremo B, fíjense, hasta donde está el cable, sujetando a la viga, hay 4,5 metros. Bueno, y la viga también sostiene un peso, mírenlo, un peso W de 1200 newton en el extremo derecho. Ahí está, en el extremo derecho. Me preguntan que cuál es la tensión en este cable. Bajo estas condiciones, ¿qué tan tensionado está este cable? Miren. Bueno, me preguntan acá si no es necesario conocer la altura del punto A. No es necesario o implícitamente se conoce porque dado que conozco en este triángulo este cateto que vale 4,5 y el triángulo es rectángulo y conozco el ángulo acá, entonces automáticamente yo puedo conocer la hipotenusa y este que sería el cateto adyacente y este el cateto opuesto. Puedo conocer todos los tres lados del triángulo, pero vamos a ver que esta distancia no se necesita. No se necesita saber dónde está A. Vamos con el primer paso. El primer paso es como siempre hacer el diagrama de cuerpo libre sobre el elemento al que le están llegando las fuerzas. En este caso se trata de la barra. Bueno, voy a dibujar aquí las fuerzas, pero voy a hacer el diagrama de cuerpo libre aparte, ¿no? Eso se hace. Listo, ¿qué fuerzas están actuando acá sobre mi barra? Entonces, como en B es un pasador, ¿cierto? Ya dijimos que cuando hay un pasador, se generan dos fuerzas en ese pasador. Se genera una fuerza horizontal, que si estoy aquí trabajando sobre el punto B, esa fuerza horizontal se llama Bx, ¿cierto? B sub X. Y si estoy trabajando el pasador en B, también está la fuerza vertical, que la llamamos B sub Y, mire. B sub Y, la fuerza vertical. Listo, también este cable está trabajando tensionado. Él está haciendo una fuerza hacia arriba, ese cable está haciendo una fuerza hacia arriba, que es la tensión del cable. Recuerden que la fuerza es hacia arriba, porque si yo corto el cable, pues toda mi viga rotaría en el sentido horario respecto al pasador en B. El pasador en B, como es un pasador precisamente, dejaría que esto rote en alguno de los dos sentidos, pero al cortar el cable rotaría en sentido horario. Entonces, ¿qué está haciendo el cable? Haciendo fuerza hacia arriba, sosteniendo. Y está este peso que le hemos puesto aquí en el extremo, ¿cierto? Ese peso que es el peso W, que está haciendo fuerza hacia abajo, porque recuerden que el peso es una fuerza que actúa hacia abajo. Entonces está ese peso tratando de que eso gire. Pero también recuerden que aquí me dan el peso, fíjense, aquí me dan el peso de la viga. Me dicen que esa viga tiene un peso de 1200 newton. No, aquí está, de 400 newton. Entonces, el peso lo ubico en la mitad de la longitud. Como aquí me dicen que la viga mide 6 metros de longitud, entonces aquí exactamente en la mitad, que la mitad de 6 recuerden que es 3, no, que se supone que es una viga homogénea, está el peso de mi viga en el centro de gravedad de ella. Y el peso son 400 newton. Y estas serían las fuerzas que están actuando aquí sobre mi viga. Pero recuerden que yo la saco a un lado, la sola viga, sin lo demás, y coloco estas fuerzas. Bueno, y este sería el diagrama de cuerpo libre. Entonces, estas son las fuerzas que actúan sobre mi viga y estas son las distancias a las cuales están actuando las fuerzas. Entonces, acá recuerden que el peso está en la mitad de la viga, ¿cierto? Toda la viga tiene 6 metros de largo, está en la mitad a 3 metros y esta carga, esta tensión está a 4,5 metros. Ahora lo de siempre. Como esto es un cuerpo rígido, recuerden que el equilibrio de cuerpo rígido maneja tres ecuaciones.
sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos respecto a algún punto igual a 0. Normalmente uno empieza por sumatoria de momentos y la hace en el punto donde más haya incógnitas. Fíjense que las incógnitas acá, voy a colocarlas en diferente color, son Bx, ¿cierto? By, que son las reacciones en el pasador, y la tensión T. Esas son las tres incógnitas que yo tengo. ¿Dónde hay más incógnitas? Pues sobre el punto B, fíjense. Sobre el punto B acá llegan dos incógnitas, Bx, By. Entonces ahí es donde hago la sumatoria de momentos, en el punto donde hay más incógnitas. Entonces voy a hacer sumatoria de momentos respecto a B igual a 0. Y empiezo, ojo, punto de rotación en B. ¿Listo? Entonces ya sabemos que Bx y By no generan incógnitas por estar sobre el punto B. No generan rotaciones. La primera que genera rotación es la carga de 400. Entonces, la carga de 400 newton por la distancia que hay desde la carga hasta el punto de la rotación que es B, mire, esta distancia. Porque recuerden, aquí la barra, mire la barra y la fuerza, en este caso la de 400, fíjense que son perpendiculares, forman ángulo de 90 grados. Entonces aquí el momento es simplemente fuerza por distancia. Entonces 400 por, ¿cuánta distancia es esta? 3 metros, ¿no? Entonces 400 por 3 metros. El sentido de la rotación, ¿cómo rotaría mi barrita? Entonces cuando yo le aplique esta carga que va bajando, fíjense, la carga va bajando, la rotación alrededor de B, ¿no? Mire, alrededor de B, esta barra al aplicar la fuerza hacia abajo hará que la barra rote en este sentido. Este es el sentido horario. Ya sabemos que cuando algo rota en sentido horario, todo el producto, todo este producto que es el momento, entonces será negativo, ¿no? Sentido horario es negativo. Listo. Ahora vamos por la siguiente fuerza, la tensión. Entonces, como la tensión es una fuerza diagonal que forma aquí cierto ángulo θ, pues entonces el momento lo podré calcular como fuerza por distancia por seno de θ. Recuerde que es por seno porque fíjense en que tengo el ángulo que hay desde la línea que va del punto de la rotación que es B al punto de aplicación de la fuerza, fíjense. Es esta línea negra que acabé de trazar. Esta línea negra va del punto de la rotación al punto de aplicación de la fuerza. Y entre esta línea y la fuerza conozco el ángulo. Y cuando conozco el ángulo entre esa línea y la fuerza, entonces el momento lo calculo como fuerza por distancia por seno de θ. Así calculo el momento, fuerza, distancia, seno de θ. ¿Listo? Cuando se da esta condición. Bueno, entonces habrá que hallar ese ángulo θ. Entonces yo me vengo aquí a la geometría, ¿cierto? Y ese ángulo es sencillo, porque fíjense, aquí en B el ángulo es de 90 grados. Miren, si yo trazo el ángulo acá en B, el ángulo que forma la pared y la barra, pues la pared es vertical y la barra horizontal, entre la vertical y la horizontal 90 grados. Y como aquí arriba hay 37 grados, ¿cierto? Pues acá habrán 53 grados, miren, para que me den los 180, ¿cierto? 37 y 53 me da 90 y 90 180. Entonces ese ángulo es 53. Luego acá vengo, el valor de la fuerza. Entonces la fuerza se llama T. Entonces el valor de la fuerza la borramos y escribimos su nombre verdadero, T. La distancia que hay desde la fuerza T, del punto de aplicación de T al punto de la rotación, mire. Recuerden, eso es 4,5 metros. Entonces aquí borramos y escribimos 4,5 metros. Por el seno del ángulo que hay entre la línea que va del punto de rotación y el punto de aplicación de la fuerza hasta la fuerza, o sea, θ. Ese θ ya dijimos que eran, mírenlo acá, ya dijimos que eran 53 grados. Entonces aquí por seno de θ, seno de 53 grados. Y ahí ya me quedó calculado el momento que me genera esta tensión. ¿Listo? Me falta el sentido de la rotación. Fíjense que la fuerza va subiendo. ¿Sí la ven que va subiendo? Y este es el punto de rotación B. Una fuerza que va subiendo como esta, mire, la rotación que me generaría es así, mire. Porque miren la dirección de la fuerza. Y este es el centro de la rotación.
Entonces, así sería el sentido de la rotación. ¿Ese qué sentido es? Sentido antihorario. Recuerden que los momentos en sentido antihorario son positivos. Y la rotación es todo este producto, mire, producto de estas tres cosas, entonces la rotación aquí positiva. Listo. Y el siguiente momento, el que genera la carga W. Este momento que genera esta carga W. Como nosotros sabemos aquí que este peso W son 12.000 newton, no, 1.200, perdón, 1.200 newton, entonces de una vez cambiemos este por 1.200 newton. ¿Cuánto momento genera W? Entonces será el valor de la fuerza, 1.200 newton. Ahora, como esa fuerza y esa barra, fíjese cuánto ángulo forman la fuerza y la barra, 90 grados, ¿cierto? Ese ángulo son 90 grados, entonces aquí el momento será simplemente la fuerza por la distancia. La distancia, aquí está la fuerza, 1200. La distancia que hay del punto de aplicación de la fuerza, mírenla, hasta el punto de la rotación, que es el otro extremo, es B. Aquí dice sumatoria de momentos respecto a B. Entonces, esta longitud, pues la longitud de toda la barra, que son 6 metros. Entonces aquí por 6 metros. Listo, ¿qué sentido? Entonces, recuerde, vamos a rotar alrededor de B y la fuerza va bajando, Michi. Esta será la rotación. Alrededor de B, con la fuerza bajando, es esa rotación. Esa rotación es sentido horario. Recuerden que el sentido horario es negativo. Listo. Y como no hay más fuerzas, ya cierro esta ecuación igualando a 0. Y ahora fíjese cuántas incógnitas hay acá. Únicamente la tensión, ¿cierto? La cual despejo. ¿Cómo despejo? Pues hago este producto 400 por 3 que me da 1200 negativo, ¿cierto? Menos 1200 newton por metro. Hago este producto 1200 por 6, 12 por 6, 72, ¿cierto? 7200 newton por metro. Negativo también. Estos dos los sumo, ¿cierto? Menos 7200 menos 1200 me dan menos 8400, me dan negativos cuando los pase al otro lado, entonces aquí me queda T por 4.5 por seno de 53, ¿cierto? Grados, bueno, menos 7200 igual a 0, entonces cuando sume estos dos, cuando sume este con este, me da 8400 negativo, si lo paso al otro lado me pasa positivo, entonces me queda T por 4,5 por seno de 53 grados igual a 8400 newton por metro y positivo. Y ahora fíjese, el 4,5 seno de 53 que está multiplicando a la T, bajaría a dividir al 8400. Esto nos da 2337 newton. Las unidades, ¿por qué newton? Estos 4,5 son metros y estos son metros. Entonces fíjese que se cancelan metros, metros y me quedan newton. Y esta es la respuesta, que es la respuesta que da el libro, ¿cierto? 2337 newton. Bueno, no me piden más, pero fíjese que yo puedo ir más allá. Yo puedo calcular las reacciones aquí en el pasador, ¿cierto? ¿Cómo las calculo? Recuerde que dijimos que podíamos generar 3 incógnitas. ¿Por qué? Porque voy a poder generar 3 ecuaciones. Una para momentos, mire, ya generé la ecuación de momentos y de ahí ya descubrí T. Pero si yo hago sumatoria de fuerzas en X, fíjese, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 sobre esta barra, mire, sobre esta barra. Bueno, y entonces ahí, ¿qué me queda? Pues lo primero es que esta T no me conviene tenerla así, ¿cierto? Porque esta es diagonal y yo estoy buscando fuerzas en X, entonces me toca descomponerla. Entonces ahí está, esta T la descompuse, ahí están las dos componentes, TX, TY, ¿cierto? Como el ángulo está pegado al eje X, mire, porque este sería mi eje X, el horizontal, ¿cierto? Entonces la X sería con coseno. Luego ahora sí ya puedo hacer sumatoria de fuerzas en X porque esta T ya no la voy a trabajar, sino voy a trabajar TX y TY. Entonces en X, ¿qué tendría? Tendríamos esta BX, ¿cierto? Que va para la derecha. Las que van para la derecha, positivo. Entonces aquí uno coloca positivo lo que va para la derecha. Entonces tendríamos BX por ir para la derecha positiva. Listo. Otra en X, pues estaría TX, ¿cierto? No habría más. Entonces, pero TX va para la izquierda, entonces menos TX y cierro mi ecuación igualando a 0 porque solo hay dos fuerzas en X, fíjese, BX y TX, nada más. Ahora, como yo necesito hallar BX, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es igual BX?
Entonces aquí tendríamos Bx sería igual a Tx, ¿no? Porque si yo paso esta al otro lado, está negativa, la paso al otro lado, pasaría positiva. Ahora, Bx igual a, como quedamos que Tx, fíjese, es la horizontal y el ángulo está pegado al eje X, entonces dijimos que Tx era con coseno, e hipotenusa por coseno, ¿no? La hipotenusa es T, y T nos acabó de dar 2337 newton. Y esto por el coseno de el ángulo, que es 53 grados, ¿cierto? Y ahí ya obtengo Bx. Entonces en la calculadora Bx nos da, bueno, Bx da 1400 newton. Listo, está ya Bx. Ahora me falta By. Pues obvio que aquí me falta hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Voy a tomar las positivas, las que van subiendo. Entonces voy al diagrama. ¿Qué fuerzas van subiendo? Fíjese, está By y está Ty, mírela, Ty. Entonces aquí colocaremos By positiva más Ty también positiva porque ambas van subiendo. ¿Quiénes van bajando? Entonces fíjese, va bajando esta de 400 y esta de 1200. Tengo dos bajando, las puedo sumar de una vez. Entonces bajando hay 1600 newton, ¿cierto? Entonces como van bajando negativas, menos 1600 newton, y cierro la ecuación igualando a 0 porque solo hay 4 fuerzas. Fíjese, contémoslas. 1, 2, 3 y esta componente Ty 4. Pero fíjense que Ty es aquí en el triángulo, si formara el triángulo, esta Ty la pusiera acá, miren. Ahí está, en el triángulo de fuerzas, esta Ty sería el opuesto a teta. Recuerden que el opuesto es con seno, ¿no? Entonces aquí tendríamos By más Ty, que sería, por ser el opuesto es T, el valor de la tensión, 2337 newton, que sería la hipotenusa, por el seno de teta, teta es 53 grados, menos 1600 newton, igual a 0, ¿cierto? Y de acá fíjense que ya simplemente lo que hago es despejar By, ¿no? By, que es la incógnita. ¿Cómo despejo By? Bueno, entonces hago este producto, ¿cierto? 2337 seno de 53, le resto 1600 y el resultado que me dé lo paso al otro lado. Bueno, esto da 266.41, pero me da positivo. Cuando yo pase este valor al otro lado, ¿cierto? Allá al otro lado pasaría a restarse con 0. Y entonces me quedaría negativa la respuesta. El valor de la reacción By, entonces fíjense, la colocamos aquí al frente, el valor de la reacción By nos da menos 266.41. Bueno, ahora la interpretación, ¿por qué By me dio negativa? Resulta que yo supuse que la fuerza By en el pasador actuaba hacia arriba. Y no. Por la manera como está puesto el sistema, esto está tratando de rotar aquí en B, esto está tratando de rotar así, miren. En B, en el punto B, está tratando de rotar así. ¿Por qué? Porque esta carga es muy grande y T a la larga actúa como una articulación acá, ¿cierto? Y hace que mi barra trate de rotar hacia arriba. Eso sería más o menos lo siguiente. Si yo quitara el pasador que hay en B, ¿cierto? Y dejara que actúe el sistema, esto trataría de rotar así, mire. Trataría de rotar así, alrededor de T. ¿Qué impide que esto rote así? Pues debe haber una fuerza ahí, en B, hacia abajo. Y esa fuerza es By. Pero como nosotros la dibujamos subiendo, fíjese, y aquí nos da que es negativo, o sea que ella no va subiendo. Sí vale eso, sí tiene ese valor. Tiene ese valor, pero ella está actuando es hacia abajo para evitar que eso rote como lo acabamos de ver. ¿Listo? Entonces está actuando hacia abajo y por eso aquí me dio negativo. Y así es como se interpreta. Y ahí están solucionadas las tres incógnitas del problema.